Continuamos con esta única historia de redención. Habrán visto ustedes que desde el principio, desde que comenzamos, no hemos cambiado en ningún momento de historia. Todo ha sido una sola historia. Todo lo que hemos hablado ha girado en torno a un mismo eje temático, la historia de la promesa de redención. Y ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, al ver la vida y la obra de Cristo, no solamente estamos viendo la promesa de redención, sino el cumplimiento de la promesa de redención en la persona de Cristo Jesús, quien es el Dios hombre dado para la salvación de pecadores como ustedes y como yo. Ahora, hemos insistido en todo este estudio en varios aspectos transversales que nos han acompañado durante todas estas lecciones. Recordemos algunos. Primero, que el hombre es pecador. Los hombres no podemos salvarnos a nosotros mismos. Segundo, que Dios es el único que puede salvar al pecador y que lo hace solamente a través de su provisión. Dios no acepta soluciones humanas. El hombre puede ser salvo, ciertamente, solamente por la provisión de Dios. Y recordemos también que hemos enfatizado que esta salvación es salvación de la eterna ira de Dios en el infierno, en el lago de fuego. Es una realidad. Ahora, recordemos también otro cuarto eje transversal que nos ha acompañado durante estas lecciones, y es que todas las provisiones de salvación que hemos visto apuntaban a Jesucristo. Las pieles de cordero que el Señor colocó en Adán y Eva, suponemos que son de cordero, aunque allí dice animales, pero por la revelación posterior podemos suponer que eran de cordero. El cordero de Abel, que le salvó. El cordero pascual para los israelitas en Egipto. El arca con una sola puerta de salvación. El carnero dado por la vida de Isaac. Todas estas provisiones, junto con un camino abierto en el agua, cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, agua milagrosa de la roca, maná o pan del cielo milagroso, todas estas provisiones tocan de manera figurativa aspectos de lo que vendría a ser Cristo Jesús y de lo que sería su vida y su obra para redención nuestra. Y hemos llegado ya a un punto tan importante y trascendental. La semana pasada, estudiando ustedes con el pastor Engelbert, de cómo Cristo ofreció su santa, perfecta, inocente vida a favor de los pecadores. Y estos pecadores se apropian de esta vida de Cristo, creyendo en Él, arrepintiéndose de sus pecados. Como vimos también en la conversación de Jesús con Nicodemo, recordaremos que la salvación no es algo que yo pueda producir aun cuando tenga fe y arrepentimiento. Es algo que debe ser concedido por Dios a través del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, para luego poder creer y poder arrepentirse. Y sobre ese entendimiento, Cristo ha entregado su vida en expiación. Por eso la lección anterior se llamó así, la expiación de Cristo Jesús. Es decir, la muerte expiatoria de este Cordero. La muerte que quita el pecado del mundo, que quita el pecado de aquellos por los cuales Cristo vino a entregar su vida. Ahora, sabemos que Cristo no se quedó en la tumba. Sabemos que las profecías nos decían que resucitaría. Y es importante recordar aquella lección cuando estuvimos viendo las profecías, algunas profecías que nos hablaban de aspectos de la vida y obra del Salvador, del Señor Jesucristo. Algunas de esas profecías, si ustedes recuerdan aún, nos hablaban de que Cristo, aunque entregaría su vida inocente, pura, limpia, por pecadores, no obstante, esa entrega, esa muerte cruenta, no sería definitiva en él, sino que se levantaría
para reinar. Se levantaría de la muerte, resucitaría. Y recordarán ustedes que el primer pasaje que estuvimos viendo en todo este tiempo en el que se prometía al Salvador, al Señor Jesucristo, está en Génesis 3:15. Y allí vimos también una alusión a su victoria, es decir, a la resurrección. Recuerden la lucha entre el hijo de la mujer y la serpiente. La serpiente mordería en el calcañar al hijo de la mujer, pero el hijo de la mujer aplastaría por la cabeza a la serpiente. Y recordemos que pudimos observar que el significado de esta importante profecía implica o implicaba que aunque Satanás iba a hacer un daño al hijo de la mujer, no sería un daño definitivo, sería una mordedura en el talón. Pero en cambio, el daño que haría el hijo de la mujer a la serpiente sería contundente, definitivo, un golpe encestado en la cabeza. Y eso lo vemos en la resurrección. Jesús venció la muerte, venció el imperio de la muerte. Es el primero que se levanta de entre los muertos. Y es lo que vamos a ver en esta noche. Así que entreguémonos a esta importante lección. Yo quiero que por favor ustedes me acompañen a Mateo capítulo 27. Allí vamos a comenzar a tratar este importante tema de la resurrección de Cristo Jesús. Mateo capítulo 27. Voy a darles un tiempo para que ustedes puedan encontrar el pasaje. Mateo capítulo 27. Muy bien. Espero que estemos allí. Vamos a ubicarnos en el versículo 62. Vamos a leer juntos con mucho gozo. Yo dirijo la lectura. Ustedes me siguen allí. Recordando que estamos viendo episodios y leyendo sobre sucesos de los que en ningún otro lugar vamos a leer. Todo lo que está fuera de este libro inspirado son cosas temporales y que se quedan en esta tierra. Solo estas palabras nos dan vida eterna, si las creemos. Mateo 27, 62 en adelante. Voy a leer a favor de ustedes y ustedes me van siguiendo. Dice así: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postre error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra por un lado y poniendo la guardia por otro. Es decir, los fariseos escucharon que Cristo, en cumplimiento de las escrituras proféticas del Antiguo Testamento, afirmó que resucitaría al tercer día de morir. Y estos hombres quieren que Pilato refuerce la seguridad de ese sepulcro porque no quieren más escándalos en cuanto a Cristo. Recordemos que los fariseos están totalmente envidiosos, celosos, tienen un problema crónico contra Jesús porque Él ha venido a hablar la palabra de Dios, y los que son los líderes espirituales de Israel, estos fariseos, estos escribas, algunos saduceos, solamente reflejan la hipocresía de su religiosidad y enseñan no como quienes tienen autoridad. En cambio, Cristo enseñó con autoridad la palabra de Dios porque es Dios mismo. Y la enseñó como hombre también entre los hombres. Y los hombres escucharon y detectaron que
Este hombre hablaba como ningún otro, con autoridad. Así que esos fariseos quieren quitarse de encima este problema de tener un contendor tan eficaz. De hecho, tan eficaz que ni siquiera los fariseos son dignos de ser llamados contendores del Señor Jesús. Así que, en vista de esas menciones que el Señor Jesús hizo a su resurrección en conformidad con las profecías, ellos le piden a Pilato que asegure y refuerce la seguridad de la tumba en donde Jesús fue puesto. Así que sellan la piedra por un lado y por otro lado también ponen guardia. Vamos a mirar qué siguió sucediendo al respecto. Mateo capítulo 28, verso 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, lo que hoy llamaríamos un domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Estas mujeres van al sepulcro y no encuentran al Señor Jesús, pero encuentran información relevante e impactante acerca de Jesús, acerca de qué ha pasado con Jesús. Las palabras de los ángeles son: ha resucitado, se dirige a Galilea, en donde va a encontrarse con los suyos. Avisen a los demás, avisen a sus discípulos que va hacia Galilea, allí va a encontrarse con sus discípulos. Y estas palabras nos hablan de que ni siquiera el sello que fue puesto en la piedra, ni la reforzada guardia que colocó Pilato, impidieron las escrituras, el cumplimiento de las escrituras antiguotestamentarias. Desde Génesis 3:15, que se decía que el hijo de la mujer aplastaría por la cabeza a Satanás, a la muerte, al pecado. Y aquí empezamos entonces a ver lo impactante de la situación. Jesucristo ha vencido la muerte. Jesucristo se ha levantado de entre los muertos. Eso es algo totalmente sobrenatural. Nadie muere y luego se levanta de los muertos. Esta es una señal trascendental en la historia de la humanidad. Y es el cumplimiento de todas las profecías desde Génesis 3:15 de que Cristo obtendría la victoria sobre la muerte. Y ese hecho, creído, trae salvación a su vida y a la mía. Continuemos con Mateo 28, versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Aquí entonces tienen su primer encuentro con el Cristo resucitado. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Aquí está el Cristo resucitado. El Cristo que venía a cumplir las escrituras letra por letra. Y las escrituras ciertamente dijeron que resucitaría para reinar. Y así entonces vemos cómo Dios es fiel en
todo lo que Él ha prometido y será fiel en todo lo que ha prometido y que todavía no se ha cumplido. Tanto vida eterna para los que creen en Cristo Jesús, como condenación eterna para los que le rechazan. Tengamos eso en cuenta. Dios es fiel y cumple todas sus promesas. Versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Es decir, estos guardias están impresionados porque ciertamente, como se nos dijo en el capítulo 28 al comienzo, ellos se aterraron, se atemorizaron, se apartaron de miedo. Estaban temblando, fueron testigos oculares de todos los sucesos potentes alrededor de la resurrección de Cristo Jesús. Y después de que ellos van a dar el informe a los sacerdotes, a los fariseos, dice el verso 12, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. El soborno es un pecado que ha existido a lo largo de la historia humana. Pero el soborno más trágico, tal vez en la historia de la humanidad, haya sido el del versículo 12 del capítulo 28 de Mateo. Es un soborno para callar lo que es evidente. Es un soborno para callar lo que estos guardas, por experiencia, vivieron ese día de la resurrección, ese primer día de la semana de la resurrección. Así que aunque el delito de este fraude, de este soborno siempre ha existido, se nos habla de él en casi todas las épocas de la humanidad, no obstante, tal vez este es el fraude más pecaminoso a los ojos de Dios, porque fue uno que intentó callar lo que era evidente, que Cristo se había levantado de entre los muertos. Versículo 13. Ellos dijeron, decid vosotros, es decir, los sacerdotes sugirieron a los soldados que dijeran esto. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Así que no solo pagaron, sino que también les dijeron lo que tenían que decir, y es que fue un robo de su cuerpo fallecido, de su cuerpo sin vida. Esto no fue lo que pasó. Allí en la tumba no había ningún cuerpo, sino que Cristo se levantó en cuerpo y espíritu de la tumba, encestando un golpe mortal al imperio de la muerte, a Satanás y por ende a la larga al pecado. Verso 14. Siguieron diciendo los sacerdotes, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Cuando el escritor de este evangelio, Mateo, escribió, aún hasta esa fecha, persistía esta falsa información de que Cristo no había resucitado, sino que su cuerpo sin vida había sido robado vilmente por sus discípulos. Y a lo largo de la historia, muchas historietas, leyendas, fábulas se tejen en torno a Cristo Jesús. Se dice que fue solo un hombre, que no era Dios. Se dice que realmente tenía apariencia de hombre, pero que no era hombre. Se ha dicho que no resucitó, sino solamente de manera simbólica, figurativa, en el corazón de sus discípulos. A lo largo de la historia, la persona de Cristo ha sido atacada con diversas herejías, con diversas falsas enseñanzas. Y aquí vemos un ejemplo de cómo sucesos trascendentales como el de la resurrección de Cristo han sido negados por los hombres. Hasta el día de hoy,
Muchas filosofías, muchas ideas, libros como el de Dan Brown, Código Da Vinci y cosas así, niegan torpemente sucesos que son evidentes, de los cuales históricamente ha habido testigos. Y eso es lo que pasó aquí también con el suceso de la resurrección de Cristo. Jesucristo se levantó no solo en espíritu, sino en cuerpo y en espíritu. Y se levantó venciendo la muerte para darnos esperanza de que un día nosotros también veremos la muerte totalmente arrodillada ante el poder de Cristo. Ahora, quiero que pasemos más adelante al libro de Hechos. Después de Mateo está Marcos, Lucas, Juan y sigue Hechos. ¿Por qué quiero que vayamos a Hechos? Allí en Hechos 1 vamos a ver lo que ocurrió con Cristo Jesús después de resucitar en un muy sucinto resumen. Hechos capítulo 1. Este resumen es muy importante de lo que pasó después de su resurrección. Hechos capítulo 1. Creo que nuestro hermano Richie nos ha ayudado con la imagen del sepulcro. Hechos capítulo 1, versos 1 en adelante. Vamos a mirar entonces este texto importante. Vamos a leer desde el verso 1. Dice así: En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, noten esto, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables o evidentes, indudables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, que después de su resurrección, Cristo estuvo 40 días más con sus discípulos hasta que ascendió al cielo. Verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesucristo prometió que al ascender no iba a dejar solos a sus discípulos ni a la iglesia de todos los tiempos, incluida la del 2021, sino que iba a enviar su Santo Espíritu, es decir, Dios el Espíritu Santo, para que habitase en estos creyentes. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Recordemos que Cristo, después de la resurrección, reinará. Esas eran las profecías. Eso decían las profecías. Se levantará para reinar. Y por eso la pregunta tiene que ver con el reino. Ya ha resucitado, ahora reinará. Y hay cosas que Jesús quiere que ellos esperen. Todo lo que la Escritura dice se cumplirá. Pero hay un orden. Y Jesús quiere que sus discípulos entiendan que deben cumplirse procesos antes de que las cosas se cumplan. Verso 7, Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los detalles que el Padre puso en su sola potestad. Pero esto sí era necesario que lo entendieran. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, lo que los discípulos deben saber ese día que Jesús les estaba hablando antes de ascender, y lo que tú y yo debemos saber hoy, es que Cristo se ha ido para desde el cielo empezar a formar un pueblo aquí en todo el mundo. Y una vez esté formado ese pueblo,
volverá por segunda vez. Verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Como le vieron ir, así vendrá. ¿Y cómo le vieron ir? Le vieron irse en cuerpo y espíritu. Así que de la misma manera vendrá corporalmente, visiblemente, vendrá en cuerpo y espíritu. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De tal manera que podemos notar que Cristo resucitó para vencer la muerte, él primero, y luego estar en los cielos, como las Escrituras nos dicen, a la diestra del Padre, y desde allí reinar hasta que su pueblo en la tierra esté completo y él venga por segunda vez sobre la tierra. Por eso es tan importante la resurrección para ser salvos. Creer la resurrección de Cristo hace parte de creer el Evangelio. Debes creer en la resurrección de Cristo. Y debes creer, como dicen las Escrituras, que en este momento ha ascendido, está en los cielos y volverá por segunda vez. Quiero que miremos algunos pasajes de la Escritura más adelante. Luego de Hechos está Romanos y luego Primera y Segunda a los Corintios. Quiero que me acompañen a Segunda a los Corintios y vamos a ubicarnos en el capítulo 13. Segunda a los Corintios, capítulo 13. Vamos a mirar una serie de pasajes que nos van a ayudar a ver las implicaciones importantes, trascendentales de la resurrección, por lo menos algunas, ¿no? Hay muchas, pero vamos a mirar algunas implicaciones trascendentales de la resurrección. Vamos a ir a segunda a los Corintios, no primera, sino segunda a los Corintios, capítulo 13. Y nos ubicamos en el versículo 4. Segunda a los Corintios 13, 4. ¿Alguien que me confirme si ya está ahí en ese texto? Sí, señor. Ya. Listo, pastor. Perfecto. Si no lo puede encontrar, de todos modos, ahí está proyectado en la pantalla. Nuestro hermano Richie nos ayuda siempre con estos pasajes. Segundo los Corintios 13:4 dice así: porque aunque Cristo fue crucificado en debilidad, y esto es cierto, según lo que ya vimos, porque en su humanidad él tuvo que sufrir el rigor de la ira de Dios que merecíamos los pecadores, que hemos creído en él. Fue despedazado, fue molido, fue ultrajado, fue escupido, fue golpeado, fue humillado. Así que fue crucificado en debilidad. Y dice el verso 4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Así que hoy, esa imagen de debilidad en Cristo Jesús ya no existe más. Él resucitó y resucitó por el poder de Dios. Siendo el Dios mismo, ha resucitado por el poder de Dios. Hoy su imagen de debilidad ya no será. La segunda vez que vuelva a la tierra, volverá en poder, en gloria, en majestad. Ya no vendrá como el cordero hacia el matadero. Ya no vendrá como este inocente que se dejó ultrajar, que se dejó golpear por los pecadores que venía a salvar. No. Ahora vendrá como un león, el león de la tribu de Judá, a hacer justicia, a hacer juicio, a aplastar a todos sus enemigos y dar plena salvación a todos los creyentes que le han
esperado por años. Así que fue muerto en debilidad, como dice aquí, pero ahora vive por el poder de Dios. Ahora acompáñenme a un libro atrás, Primera a los Corintios, y nos ubicamos en el capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15. Muy bien. Vamos a leer varios textos aquí. Yo les voy indicando qué versos vamos a leer. Primero a los Corintios, capítulo 15, vamos a leer versos 12 al 14. Primero a los Corintios 15, 12 al 14. Dice así esta palabra. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo es que dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Nótese en solo este verso 12 que las Escrituras, que Dios mismo afirma a través del apóstol Pablo, que la resurrección de Cristo asegura que hombres, no todos, pero algunos también resucitarán y vencerán la muerte. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si los muertos que creen en Cristo no van a resucitar en el futuro, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, estas lecciones no sirven para nada. Creer en Cristo no sirve de nada. Es lo que está diciendo Pablo. Vana es nuestra fe y estamos todavía en nuestros pecados. Pero sabemos que Cristo resucitó y oro para que ustedes también allí que están conectados, tal vez algunos de los que todavía dudan acerca de Jesús, no lo sé. Dios conoce su corazón. Ustedes conocen sus corazones. Pero oro y mi oración es que ustedes puedan creer en Cristo Jesús, en que se hizo hombre, creció en una vida de obediencia perfecta, como Dios hombre, entregó su vida a una cruenta muerte y se levantó de la muerte, venciéndola, para que el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso vemos aquí, en estos pasajes, cómo la muerte de Cristo asegura que los muertos que han creído en él resucitarán. Sigamos leyendo. Vamos a mirar el verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Ese es el punto. Si los que hemos creído en Cristo creemos que viviremos y que los pecados nos serán perdonados y que el pecado no nos enviará conscientemente al lago de fuego, entonces lo creemos así porque entendemos que Él resucitó. Pero si Cristo no resucitó en verdad, pues entonces nuestra fe es una nube, es humo, no sirve para nada. Todavía estamos en nuestros pecados y moriremos. Pero confiamos, como dice Pablo, en que Cristo sí se resucitó de los muertos y que no es como algunos falsos maestros y algunos torpes entre la iglesia estaban afirmando, personas que no eran creyentes, dice él más adelante, personas que eran impostoras, personas que eran falsos hermanos entre la iglesia, afirmando que no había resurrección de muertos. Y si ese es el caso de alguno de ustedes, déjeme decirle que la palabra aquí es fuerte contra ustedes. Si ustedes no creen en la resurrección de muertos, es porque no creen que Cristo resucitó de la muerte. Y si no se cree que Cristo resucitó de la muerte, como dice acá, pues van a resulta cualquier fe, todavía están en sus pecados, morirán eternamente. Lo que garantiza que seremos salvos de la ira venidera es que
hayamos creído en un Cristo que no solo murió, sino que también resucitó de la muerte. Es la garantía de que nosotros también podremos escapar de la muerte, los que hemos creído en Él. Así entonces, dicen los versos 20 en adelante, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, lo acabamos de ver. Y también vimos cómo la negación de la resurrección ha sido una enseñanza falsa históricamente hasta nuestros tiempos. Pero dice el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, el primero en resucitar de la muerte es Cristo, y después de él vienen los demás. Dice el verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, recordemos por cuál hombre entró la muerte en el mundo. Por Adán. También por un hombre, la resurrección de los muertos, por Cristo. Por Adán entra la muerte, por Cristo entra la vida. Y todos los que crean en él, la obtendrán. Y ahora, dice el verso 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, es decir, el primero en resucitar, tenía que ser Cristo, para hacer posible la resurrección de los demás. Por eso dice el verso 23, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo. Nota que no es todo el mundo, sino solo los que son de Él, es decir, los que han creído en Él, los que se han unido a Cristo por la fe. En su venida. Es decir, que la resurrección se efectuará en su segunda venida. Allí los cuerpos de los santos se levantarán y verán el milagro de la resurrección y la derrota definitiva de la muerte en sus propias vidas. Los que son de Cristo, leyeron ustedes en el verso 23, no todo el mundo, solo los que son de Cristo. El resto de personas, por supuesto que van a recibir cuerpos, pero no son cuerpos resucitados, sino cuerpos para el eterno sufrimiento. De esto tal vez veamos más adelante, pero no en este curso. Ahora, habiendo visto esos pasajes, nos damos cuenta de las tremendas e importantes implicaciones de la resurrección. Si Cristo resucitó, entonces está implicado que los hombres que en él creen también resucitarán, porque Cristo al resucitar aseguró la resurrección de los suyos, los que hemos creído en él. Por eso es tan importante que creas este evangelio, para que un día puedas estar con él eternamente, levantarte de la muerte. Eso solamente lo pudo hacer Cristo Jesús, nadie más. Y si estás en él, también te levantarás de la tumba. Si no estás en él, no te levantarás de la tumba, en el sentido de no recibir un nuevo cuerpo para el deleite eterno con el Señor Jesucristo. Más bien se recibirá un cuerpo para el dolor eterno, consciente. Quiero que por favor vayamos a Génesis 3:15 y unamos toda esta información de la resurrección con la primera promesa del Salvador. Génesis 3:15. Vamos a ir a Génesis 3:15. Vamos a recordar esta preciosa promesa. Génesis 3:15. Muy bien, espero que estemos allí. Vamos a recordar esta promesa en donde por primera vez, ante el pecado de Adán y Eva y de toda su descendencia, porque Adán estaba representando a toda la humanidad, ¿cómo por primera vez Dios promete al Salvador Jesucristo? Esta fue una de nuestras primeras lecciones. Versículo 15. Dios le está hablando a Satanás, y pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, y entre tu simiente, Satanás, y la simiente de la mujer, o la simiente suya. Esta simiente de la mujer te herirá a ti en la cabeza, noten, y tú, Satanás, herirás a la simiente de la mujer en el calcañar.
Allí hay dos heridas. Una que propina la serpiente al hijo de la mujer, Cristo Jesús. Y esa herida es en el calcañar, es decir, en el talón, porque las serpientes muerden en el talón. Esa es una figura de un daño hecho a Cristo, pero no es un daño mortal en el sentido de contundente, definitivo. No. Es una herida, ciertamente, de la que podría recuperarse el hijo de la mujer. Y eso pasó en la cruz. De esa terrible herida se levantó. Pero el hijo de la mujer aplastaría por la cabeza a la serpiente. Victoria sobre Satanás. Y esa victoria se mostró en que Cristo se levantó de los muertos. Ya no está más bajo el imperio de la muerte, en donde Satanás tiene imperio. Cristo no pudo ser retenido por la muerte. Cristo no quedó bajo el poder del imperio de Satanás, bajo el imperio de la muerte. Se levantó, y todos los que en él creen igualmente se levantarán. No serán retenidos por el lago de fuego, por el infierno, por la ira de Dios, por ese imperio de muerte. Y es así como ahora nuestra lección de hoy, que es de las finales, se une con una de las primeras lecciones, con el propósito de mostrarles a ustedes que esto es una sola historia. La Biblia no es un librito de muchas historias bonitas. La Biblia es el libro de Dios y como tal nos muestra una historia alrededor de la cual se tejen varios sucesos, pero es una sola historia. Esto se trata de Cristo Jesús. Él es la persona más importante a quien debería el ser humano conocer. Tú deberías conocer a Cristo Jesús. Yo debo conocer a Cristo Jesús. Es nuestra vida eterna. Ni nuestro trabajo, ni nuestras oportunidades, ni nuestras posesiones, ni los amigos más influyentes, ni el dinero nos van a poder dar salvación eterna. Todas estas cosas perecen aquí, se quedan aquí, son temporales, son inseguras, son volátiles, pero quien tiene a Cristo lo tiene todo, tiene la vida eterna. Él es el todo. Él ha resucitado. Ahora, quiero que una vez más me acompañen al Nuevo Testamento, a un libro que está casi al final, Hebreos. Y quiero traerlos a Hebreos para seguir esta conexión de información y notar un versículo que nos resume lo que Cristo está haciendo ahora en el cielo. En cuanto a la salvación. Hebreos capítulo 10. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer los versos 12 y 13, pero quiero asegurarme de que ustedes tengan el tiempo suficiente para ir allí. Hebreos 10, versos 12 y 13. Si por alguna razón no pueden estar con sus Biblias al frente, allí está la proyección que Ricardo, nuestro hermano Richie, nos ayuda siempre a tener. Hebreos 10, 12 y 13 dicen así estos dos versículos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre. Noten, no como los corderos antiguotestamentarios que se ofrecían cada día, cada semana, cada mes y cada año. No, un solo sacrificio. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Está en el cielo, está reinando ya. Ahora, ese reino es invisible para nosotros, pero un día será visible cuando venga por segunda vez. Miren el verso 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Noten esto, por estrado de sus pies. Así que esto significa que Cristo va a volver, pero cuando vuelva ya no viene como el cordero sacrificial,
sino como lo llama Apocalipsis, el león, el rey de Judá, con una gloria y una majestad que no reveló en su primera venida, porque venía como un cordero sacrificial. Pero en su segunda venida vendrá en gloria y en poder. Ahora, aquí mismo en Hebreos, vamos un poquito atrás al capítulo 9 y leamos el verso 28. Ya vimos que prometió venir. Hoy está ya esperando a que su pueblo sea conformado completo y entonces vendrá a destruir a todos los enemigos de la historia, desde Caín hasta el último que le ha aborrecido, el último que lo ha rechazado, hasta el último enemigo que le ha menospreciado, hasta el último enemigo que le ha tratado de mentiroso, será aplastado. Y Hebreos 9:28 dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no de todos, pero de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, porque no va a venir a entregar su vida por el pecador. Eso ya lo hizo en su primera venida, sin relación con el pecado, para salvar a los que se esperan o a los que le esperan. Notemos entonces las dos cosas que van a ocurrir, en resumen, en la segunda venida de Cristo. Aplastará a sus enemigos, pero dará plena salvación a los que esperan en él. Mi pregunta en esta noche es: ¿en qué grupo estás tú? ¿En dónde te encuentras? ¿Entre los que serán aplastados por Cristo Jesús cuando Él vuelva por segunda vez? ¿O entre los que, como dice este verso, serán salvados porque le esperan? Mi pregunta también sería: ¿esperas a Cristo Jesús? ¿O estás esperando que te salga solamente un mejor trabajo, una mejor opción laboral, mejor dinero? ¿Estás esperando que te salgan las oportunidades que siempre has esperado? Nada de esto está mal, eso está muy bien. Debemos ser diligentes día a día, pero ese no es el centro de nuestra vida. Estas cosas terrenales se quedan aquí y hay una eternidad por delante. Sí o sí la tenemos que afrontar, y solamente esa eternidad será para gozo y deleite eternos si Cristo es nuestro representante, nuestro sustituto, nuestro abogado, si murió por nosotros, si creemos todo esto de Él, si creemos que vino a este mundo, ofreció su vida por los pecados y resucitó entre los muertos. Te conmino a creer estas cosas. Estas cosas son el Evangelio. Si crees en ellas, el Señor ha prometido: el que en mí cree no verá muerte jamás. El que en mí cree tiene vida eterna, no será condenado. Si tú crees estas cosas que hemos estado viendo durante todo este tiempo, eres salvo. Y un día verás resucitar tu cuerpo de entre la tumba. Y lo tomarás para ti, para deleite eterno en la presencia de Cristo Jesús para siempre. Pero si hoy rechazas creer estas cosas que hemos aprendido durante estos 3 meses, tal vez, harás parte de aquellos de los que leímos hoy. Él vendrá hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies, hasta que sean demolidos, aplastados. Y no quiero que estés en ese grupo. Por eso, si no has creído en este Cristo Jesús de la Escritura, no en otros que a veces no son el verdadero Cristo, no en ese Cristo que viene a darte más plata y más opciones y a solucionar tus problemas emocionales. No, el Cristo verdadero, el de las Escrituras, el que hemos estado viendo en estas lecciones, el que salva nuestras vidas de eterna perdición. Hoy está vivo, a la diestra del Padre, esperando volver por segunda vez. Y Él está viendo esta clase. Y Él está usándome a mí como instrumento, y sobre todo su palabra, para que todos escuchen este evangelio y sea creído
si es que no lo has hecho. Pero también, si no lo crees, Cristo está viendo este momento y un día dirá, lo escuchaste y no lo creíste. Morirás eternamente. Así que te conmino a creer estas verdades del Evangelio que te pueden hacer salvo. Aún quedan 2 lecciones más antes de terminar el ciclo de este año y poder continuar el próximo, Dios mediante, con algunas cosas importantes que se derivan de la comprensión de lo que hemos visto durante estos 3 meses. Pero aún quedan 2 lecciones. Una, si Dios lo permite, la tendremos mañana y otra el martes de la próxima semana. Y allí vamos a hacer un pare. Así que importante que todos ustedes estén mañana y el martes de la próxima semana, porque vamos a ver cómo todo esto, para los que han creído realmente en Cristo Jesús, tal vez ya llegaron a este estudio creyendo en Él, o tal vez en este estudio tu fe en Cristo Jesús se afianzó. Y sería muy bueno que nos lo dejara saber. Pero para aquellos que ya han creído en Cristo Jesús, es importante entender qué sigue. Y por eso mañana y el martes de la próxima semana tendremos algunas cosas importantes que decir. Recordemos las pieles de Adán y Eva, la oveja que salvó a Abel, el arca de una sola puerta que salvó a Noé y a su familia, el carnero que salvó a Isaac en el altar del sacrificio, el cordero pascual cuya sangre fue untada en los postes y en el dintel, el camino en medio del agua, la roca herida para que salieran aguas, el maná del cielo que descendió para dar vida. Todo esto no era más que preparatorio y figurativo del Cristo Salvador, que hoy está a la diestra del Padre, viéndonos y esperando volver por segunda vez en el tiempo perfecto para destruir a sus enemigos y salvar a los que le esperan. Que estemos entre los que le esperan.